¿Sabes lo que pasa en esa mesa de acero después de que la vida se apaga? No hablo del silencio, hablo de lo que grita el cuerpo, incluso sin alma. La ciencia llama a esto autopsia, pero los médicos forenses que trabajan en la sombra lo llaman la última conversación. Hay secretos tan oscuros que la policía decide enterrarlos junto con el informe oficial. Son casos que desafían la lógica, desafían la realidad y, lo que es peor, desafían la paz mental de quien tuvo que abrir ese cuerpo. Si crees que has visto el terror, piénsalo de nuevo. Lo que estás a punto de escuchar son 4 expedientes prohibidos, 4 autopsias que helaron la sangre de profesionales habituados a la muerte. Abre bien los ojos y, por favor, no mires hacia atrás. Bienvenidos a este rincón donde la verdad es más aterradora que cualquier leyenda urbana. Hoy vamos a descender a las entrañas del servicio médico forense para revelar archivos que nunca debieron ver la luz. Olvídate de los crímenes comunes. Aquí hablamos de lo anormal, de lo que no tiene explicación biológica ni racional. Si eres nuevo en esta comunidad de buscadores de misterios y te atreves a enfrentar lo que la oscuridad esconde, suscríbete ahora mismo. No dejes que la verdad te encuentre solo. Haz clic, únete al pacto y comencemos este viaje sin retorno por las autopsias más aterradoras jamás registradas. Relato I. La marca que no cicatriza. El doctor. Raúl Cárdenas era una leyenda en la morgue de Ciudad Juárez. Su fama no venía de resolver casos de alto perfil, sino de su estoicismo. Era un muro ante la muerte. Este caso, sin embargo, pulverizó su frialdad. Era el cuerpo de un hombre de unos 40 años, un caso forense sin identificación, hallado en un terreno baldío. La causa de la muerte era obvia, un paro cardíaco fulminante. Pero lo que intrigaba a Cárdenas no era cómo murió, sino cómo estaba. La piel del torso parecía haber sido hervida, con una textura gomosa y un tono violeta intenso. Los técnicos de laboratorio juraban que el olor era metálico y dulce, algo que nunca habían documentado en un cuerpo en descomposición temprana. Las notas preliminares lo describían como una quemadura química de origen desconocido. Cárdenas, con décadas de experiencia en misterios forenses, sabía que estaba ante algo diferente. La incisión inicial reveló una sorpresa brutal. La capa muscular estaba intacta. Solo la piel exterior había sufrido ese daño horrendo. Esto era físicamente imposible. ¿Cómo un agente externo tan poderoso solo afectaba la epidermis sin penetrar más profundamente? La sala se llenó de un silencio tenso, solo roto por el sonido de los instrumentos. El forense decidió tomar muestras de tejido más profundas, buscando alguna toxina o veneno inusual. Era una carrera contra la explicación racional, una que estaba perdiendo rápidamente. Mientras Cárdenas se concentraba en el hígado, su asistente, la doctora Elisa Montes, notó un detalle escalofriante en la espalda del cadáver. Un patrón. No era una herida, sino una especie de marca profunda, grabada como con un hierro candente. Tenía la forma de un símbolo arcaico, algo que recordaba a un pictograma tribal, o peor, a una advertencia. El cuerpo no solo había muerto, sino que parecía haber sido sellado. El ambiente se volvió pesado. Cárdenas examinó la marca, pasando sus guantes por la piel endurecida. No había inflamación, lo que indicaba que el grabado había sido hecho post-mortem, o quizás segundos antes de que la vida se fuera. La doctora Montes, pálida, susurró que la marca le era familiar. Recordó un libro de ocultismo que había leído en la universidad sobre rituales y sacrificios en culturas antiguas. Cárdenas la mandó a buscar el libro, reprendiéndola suavemente por traer supersticiones a un laboratorio científico. Pero su voz sonaba forzada. En el fondo, él sabía que la ciencia se había quedado corta en ese momento.
Lo que veían no era trabajo de un asesino en serie, era algo mucho más antiguo y siniestro. El reporte toxicológico regresó, negativo para todo. El hombre había muerto sin razón aparente, marcado y con la piel aniquilada. El forense se inclinó sobre el cuerpo nuevamente, esta vez sin guantes. Necesitaba sentir la textura de esa piel, entender la imposibilidad. Al tocar la marca, un escalofrío helado recorrió su brazo. No era frío de refrigeración, era un frío que venía de dentro del cuerpo. En ese instante, la luz del quirófano comenzó a parpadear frenéticamente, una falla eléctrica repentina en todo el piso. La doctora Montes gritó, dejando caer el libro que acababa de encontrar. El símbolo que buscaban estaba en la página abierta. Era la firma de una entidad. La marca significaba el anfitrión vencido. El cuerpo no era la víctima, era el campo de batalla. Un escalofrío recorrió la médula espinal de Cárdenas. La luz se estabilizó tan rápido como se había ido. Todo quedó en silencio, excepto por el goteo constante de la sangre en el desagüe. Él miró la marca de nuevo, sintiendo un leve ardor en sus propios dedos. Era como si el cuerpo estuviera comunicando algo sin boca. El informe final fue adulterado a muerte por causas naturales desconocidas, archivado. Pero Cárdenas sabía que ese hombre había sido el pico de una plaga, el inicio de algo mucho peor. ¿Te atreves a buscar la verdad? Sé que estás sintiendo esa urgencia de saber qué pasó después. Esa necesidad te convierte en uno de los nuestros. Si te atreves a desafiar los límites de la realidad con nosotros, demuéstralo ahora mismo. Suscríbete a este canal. Tu suscripción es el único escudo que te queda contra los archivos forenses que vienen. No pospongas tu seguridad. Hazlo ahora antes de que pasemos al segundo relato. Cárdenas no pudo dormir durante semanas. La imagen de la piel gomosa y la marca en la espalda se repetían en sus pesadillas. Comenzó a investigar por su cuenta la mitología de esa marca arcana. Descubrió que estaba ligada a una antigua creencia mesoamericana sobre caminantes que usaban cuerpos como vasijas temporales. El problema radicaba en que el huésped original era expulsado violentamente, dejando el cuerpo biológicamente funcional, pero vacío y sellado. La autopsia no era de un muerto, sino de un desalojo. Este pensamiento lo carcomía. La ciencia, su refugio, lo había abandonado. Días después, otro cuerpo. Mismo perfil de edad, mismo hallazgo solitario. Y lo más aterrador, la misma textura de piel, el mismo frío que emanaba de la mesa. Pero esta vez, la marca prohibida no estaba en la espalda. Estaba en el interior de la muñeca izquierda, justo donde se toman las pulsaciones. Era más pequeña, más discreta, como si la entidad hubiera aprendido a ser menos obvia en su manifestación aterradora. Cárdenas sintió un pánico helado. No era un caso aislado, era una serie, un patrón macabro. El paciente cero había sido solo el comienzo. El forense se obsesionó con encontrar el punto de entrada de la supuesta entidad. Analizó las córneas con microscopio electrónico, buscó microagujas, cualquier cosa. Nada. La perfección del daño era lo que gritaba. Era como si el cambio hubiera sido instantáneo, sin trauma físico aparente. Empezó a creer que no era un ser, sino una transferencia de energía parasitaria. Se sentía ridiculizado por sus colegas, quienes atribuían todo a una nueva forma de droga sintética o a un virus exótico. Él sabía que era más profundo, más espiritual. Una noche, mientras revisaba el informe del segundo cuerpo, notó una discrepancia minúscula. En las pertenencias del primer hombre, paciente cero, había un anillo de plata grabado. En el segundo no había anillo, pero la zona del dedo anular de la mano derecha tenía una leve decoloración, como si un anillo similar hubiera estado allí por mucho tiempo. Cárdenas unió los puntos.
El objeto era el medio de conexión, el gancho sobrenatural que permitía la transferencia. La evidencia física, por fin. La prueba prohibida final llegó con el tercer cuerpo, encontrado una semana después. Esta vez era una mujer joven. La marca estaba en la nuca, casi oculta bajo el cabello, pero ella tenía algo más, el anillo. Estaba puesto en el dedo anular, brillante e intacto. Cárdenas sintió náuseas, no por la muerte, sino por la certeza de la transferencia. La entidad usaba el cuerpo, lo marcaba, y luego pasaba el anillo al siguiente. Era una epidemia paranormal. El terror se volvió contagioso, palpable en la morgue. El doctor Cárdenas tuvo que tomar una decisión que lo separaría para siempre de la ciencia. Destruyó el anillo de la mujer, quemándolo con un soplete de laboratorio. El metal no se derritió, se desintegró en ceniza negra y fétida. La marca en el cuerpo de la mujer se desvaneció lentamente, como tinta borrada por el tiempo. Nunca más se encontró otro cuerpo con esa marca. Pero Cárdenas sabía que no había detenido a la entidad, solo había roto su vehículo. Ella seguía ahí, esperando un nuevo anfitrión. El misterio de esas autopsias se archivó para siempre, pero el miedo no. El impacto de estos misterios forenses trascendió las paredes de la morgue. Cárdenas, consumido por el secreto, comenzó a ver la piel gomosa y el símbolo arcano en personas que caminaban por la calle. Era una paranoia inducida por el conocimiento prohibido. Él se preguntaba si la entidad ahora operaba con total discreción, sin dejar marcas visibles, solo buscando la transferencia de energía perfecta. Se sentía responsable por la falta de un cierre científico y por la posibilidad de que la amenaza fuera invisible y generalizada. Su vida se convirtió en una vigilancia constante de la piel ajena. La doctora Montes, al ver el deterioro mental de su jefe, comenzó a investigar por su cuenta los mitos de el anfitrión vencido. Descubrió que el ciclo de la entidad se rompía si el objeto de transferencia, el anillo, era destruido en un lugar de transición, como una encrucijada o un cementerio. La acción de Cárdenas en el laboratorio, aunque desesperada, no había sido suficiente. La entidad había liberado su esencia, no su prisión. Ahora era más peligrosa porque era etérea, libre de las limitaciones de la carne marcada. Cárdenas recibió una llamada anónima en su línea personal de la morgue. Una voz áspera y fría le susurró en un español antiguo: «Gracias por la liberación. El anillo era una molestia. La próxima autopsia será tuya». El forense sintió un terror puro. Había sido engañado. Su acto de destrucción había sido la llave para abrir la puerta de la entidad. El gancho sobrenatural se había revertido y ahora él era la víctima potencial. Era el pico de la paranoia. El forense revisó los archivos forenses de las 3 víctimas buscando cualquier conexión más profunda. Descubrió que los 3 habían visitado el mismo curandero o sanador en un barrio marginal. No por enfermedad, sino por mal de ojo o malas rachas. El curandero, con un conocimiento antiguo, les había dado el anillo de plata como una supuesta protección, sabiendo que era, en realidad, un señuelo para la entidad parasitaria. El terror tenía un cómplice humano. Cárdenas fue a buscar al curandero, pero encontró la casa vacía y quemada. Solo quedaba un trozo de tela violeta de la misma tonalidad de la piel de las víctimas. La evidencia prohibida de la complicidad había sido eliminada. El forense entendió que la epidemia paranormal no era aleatoria. Era un negocio sombrío, una ofrenda de cuerpos para la entidad. La historia de terror era una red de conspiración mucho más amplia de lo que imaginó. El doctor Cárdenas se retiró de la práctica forense poco después, incapaz de distinguir la carne viva de la carne marcada. Su último acto
fue quemar sus propios informes y registros fotográficos de los 3 cuerpos. Solo conservó la memoria y el miedo. El misterio de el paciente cero y su marca que no cicatriza se convirtió en un susurro en los pasillos de la morgue. Una advertencia de que la muerte a veces no es el final, sino una transición aterradora. La desesperación de la entidad. Esto apenas comienza y ya tocamos el límite de lo creíble. Si esta historia de terror y misterio te está absorbiendo, si sientes la adrenalina, compártela ahora. Haz que alguien más en tu círculo sienta este escalofrío. No podemos enfrentar la oscuridad solos, y tu compartir es lo que mantiene viva esta verdad. Demuestra tu lealtad a la verdad. Relato segundo. La víctima, que escribía con los ojos. El doctor Hugo Soto, un forense veterano en Buenos Aires, solía decir que la muerte siempre deja un mensaje, solo hay que saber leerlo. Pero en el caso de la señora Elena Robles, el mensaje era ilegible. Una anciana solitaria, fallecida en su sillón, aparentemente por causas naturales. Sin signos de lucha, sin toxinas, solo un corazón que dijo basta. Un caso forense de rutina. Soto estaba a punto de cerrar el expediente cuando la asistente de fotografía, Iris, notó algo extraño en la foto de primer plano del rostro. La posición de los ojos. No estaban simplemente cerrados, estaban orientados de una manera muy particular. La doctora Iris Campos, más joven y con una visión más fresca, insistió en reexaminar el cuerpo. Soto, condescendiente, accedió. Al abrir los párpados, la revelación fue impactante. Las pupilas de Elena no estaban dilatadas ni fijas. Estaban ligeramente desviadas hacia la izquierda y arriba, y la cabeza estaba inclinada hacia la derecha. Era una coordinación geométrica improbable para una muerte natural. Iris teorizó. Ella no estaba viendo, estaba escribiendo con la última contracción muscular. Soto la miró, incrédulo. Decidieron experimentar. Colocaron una cámara de alta resolución sobre el cuerpo. Soto movía una linterna lentamente, simulando un punto de enfoque. Se dieron cuenta de que la orientación de los ojos de la anciana era fija. Era un punto en el techo. Al superponer un cuadrante, notaron que si movían ese punto en un patrón, se creaba una especie de código encriptado. El misterio se volvía digital, cerebral. Había un mensaje en esa inmovilidad. Soto sintió la piel de gallina. Pasaron horas intentando descifrar el supuesto código ocular. Usaron alfabetos Morse, códigos binarios, todo. Nada funcionaba. La frustración crecía y Soto estaba a punto de descartar la teoría de Iris como una tontería. Justo cuando iba a ordenar que cerraran el cuerpo, Iris deslizó su teléfono. Había tomado la foto de las pupilas y la había superpuesto a un patrón de movimientos oculares usado en la detección de mentiras. Lo que la anciana había marcado en el techo era la ubicación de un lugar. El código silencioso apuntaba al viejo edificio de archivos del registro civil, un lugar polvoriento, abandonado desde hacía décadas. Soto se puso de pie. Su escepticismo había sido aniquilado por la evidencia. Era el descubrimiento forense más extraño de su carrera. Una anciana moribunda usó sus últimos segundos de vida para enviar un mensaje de emergencia codificado con los ojos. ¿Pero por qué? ¿Qué secreto valía tal esfuerzo agónico? La tensión en la morgue era tangible. Soto y Iris fueron al archivo a la mañana siguiente. El lugar era lúgubre, lleno de pilas de documentos amarillentos. Usando las coordenadas del código ocular, llegaron a una caja de cartón cubierta de moho. Dentro no había dinero, ni joyas, ni testamentos. Había un diario. Era el diario de Elena Robles, y no era sobre su vida, sino sobre su muerte inminente. La mujer no había muerto por causas naturales, sino que había sido visitada.
El terror se materializaba en las páginas escritas a mano. El diario del miedo. Detente un segundo. ¿Sientes el escalofrío de la verdad? Esto no es ficción. Son historias de terror que superan la imaginación. Necesito saber si estás realmente comprometido con esta búsqueda. Si llegaste hasta aquí, es porque la oscuridad te eligió. Haz clic en me gusta en este video. Tu me gusta nos da la fuerza para seguir excavando estos archivos prohibidos. Vamos, demuestra tu coraje. El diario revelaba que la señora Robles había estado siendo acosada por una presencia invisible que la visitaba todas las noches. Lo describía como un peso frío sobre su pecho que le robaba el aliento. En las páginas finales, ella describía su plan desesperado: usar la última fuerza de voluntad para codificar el mensaje. Ella escribió: cuando ya no pueda hablar, mis ojos gritarán la ubicación de esta verdad. Es la única manera de que alguien sepa que no fue natural. Su muerte fue un acto de comunicación final. La autopsia forense había revelado un asesinato oculto. Soto hojeó el diario buscando pistas sobre la identidad de la presencia. El único nombre que aparecía era el cobrador, una figura espectral, según el relato de Elena, que venía por las almas que debían algo al universo. El misterio se profundizaba, pasando de un crimen oculto a una entidad paranormal que operaba como un juez cósmico. Soto se sintió pequeño ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su experiencia forense no servía contra un ser que cobraba deudas metafísicas. El forense regresó a la morgue. Había algo más. Revisó el cuerpo de la anciana de nuevo. Si fue asfixia paranormal, ¿debería haber alguna marca? Encontró una línea delgada y púrpura alrededor de su cuello, casi imperceptible, que el informe original había atribuido a un pliegue de piel. No era un pliegue, era la huella de una cuerda espectral, el instrumento de El Cobrador. La prueba prohibida estaba justo frente a ellos. La víctima realmente había estado gritando en silencio. Iris y Soto decidieron mantener el diario y el código ocular fuera del informe oficial. Sabían que, si lo revelaban, sus carreras terminarían en un psiquiátrico. Este tipo de historias de terror no se archivan en el expediente policial, se archivan en la memoria como una cicatriz. Soto, el estoico, había sido doblegado por un mensaje póstumo. La morgue se sentía diferente. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino una puerta de entrada a lo desconocido. El terror psicológico se instaló en el forense. Comenzó a sentir un leve peso en su propio pecho cuando dormía, una opresión que no tenía explicación médica. ¿Había el cobrador detectado que Soto había revelado su secreto? ¿Era él el nuevo objetivo? El miedo es el gancho más fuerte que existe. El forense no pudo evitar mirar su cuello en el espejo. Una fina línea púrpura. La señora no había muerto en vano. Ella le había pasado el mensaje. El archivo forense de Elena Robles nunca será olvidado. La obsesión de Soto se centró en la naturaleza del cobrador. El diario mencionaba que la entidad no era malvada, sino metódica. Venía por una deuda. Soto comenzó a investigar la vida de la señora Robles y descubrió un secreto de juventud. Había malversado fondos de caridad en los años 70 y nunca había sido descubierta. El misterio forense ya no era la causa de la muerte, sino la justicia metafísica. El terror era que el universo operaba con una contabilidad perfecta y cruel, y la muerte natural era la portada de su auditoría. Iris y Soto regresaron al viejo archivo civil, buscando más pistas sobre otros deudores. La señora Robles no podía ser la única. Encontraron un patrón de nombres que habían muerto de forma similar, sin explicación clara, todos con un historial de pecados o errores no resueltos. La evidencia prohibida se multiplicaba.
Los casos forenses de muertes naturales eran en realidad ejecuciones silenciosas de esta entidad. Era un patrón macabro que cubría décadas. El pico narrativo de la investigación llegó cuando Soto encontró un nombre en el patrón, un antiguo colega de la morgue que había falsificado pruebas años atrás. Muerte por paro cardíaco, archivado. Soto sintió la conexión con el cobrador aún más cerca. La entidad no solo perseguía a deudores comunes, sino también a aquellos que habían violado la verdad en el ámbito donde él trabajaba. El gancho sobrenatural ahora apuntaba directamente a la integridad de la práctica forense. Soto y Iris se dieron cuenta de que su investigación era peligrosa. Al revelar el código silencioso, se habían convertido en los siguientes en la lista de El Cobrador por la deuda de ocultar la verdad. El forense sintió la presión en su pecho aumentar y decidió dejar una prueba prohibida en caso de su muerte. Instruyó a Iris a revisar su propio cuerpo, a buscar la línea púrpura si él no despertaba. El suspenso escalonado culminó en un acuerdo de muerte. El pacing se hizo lento, reflexivo. Soto estaba en casa bebiendo whisky, mirando su cuello. El miedo de ser cobrado lo había paralizado. El terror psicológico era que su vida no valía nada frente a la deuda cósmica. La historia de terror de Elena Robles no era un relato, sino una advertencia cifrada para la humanidad. Tus pecados te seguirán incluso más allá de la tumba. Él decidió enfrentar su miedo, pero no con ciencia, sino con una aceptación sombría. El doctor Soto nunca fue cobrado. Él y Iris mantuvieron el secreto. Pero la experiencia forense de Soto cambió para siempre. Ahora, en cada autopsia que realiza, mira primero a los ojos, buscando la orientación geométrica, el código silencioso. Él sabe que el verdadero trabajo del forense no es solo determinar la causa de la muerte, sino leer el mensaje desesperado de aquellos que fueron juzgados por fuerzas que la ciencia no puede nombrar. El archivo forense de Elena sigue abierto en su mente. La conexión sobrenatural. Estás en la mitad de esta inmersión aterradora, las autopsias que revelan entidades. ¿Crees que estos dos casos están conectados? Dime en los comentarios tu teoría. Queremos leer qué crees que une a el paciente cero y la víctima que escribía con los ojos. Tu interacción es crucial para que el algoritmo de YouTube sepa que no estamos solos en esta búsqueda. Comenta ahora. Relato tercero. La anomalía esquelética que desafió la evolución. El doctor Esteban Ruiz era un patólogo forense que amaba los huesos. Para él, el esqueleto era el archivo más honesto del cuerpo. Todo está allí. Nutrición, traumas, edad. Un día llegó el cuerpo de un vagabundo atropellado por un tren en desuso. Muerte accidental, autopsia requerida por protocolo. El cuerpo estaba desmembrado y era difícil de identificar. Ruiz se centró en la reconstrucción esquelética. Un trabajo meticuloso, un rompecabezas de misterio. Pero al colocar las piezas, algo no encajaba. Sobraba un hueso pequeño, de forma triangular, denso como el marfil, que no correspondía a ninguna parte conocida de la anatomía humana. Ruiz lo examinó durante horas, lo midió, lo pesó, lo escaneó. No era un fragmento de un hueso roto, era un hueso completo. Parecía un hueso vestigial, pero de una especie que no existía en los libros. Un descubrimiento anómalo en un cuerpo de un simple vagabundo. El forense se sintió como un arqueólogo encontrando un artefacto alienígena. Era la evidencia prohibida de algo que no debía ser. Ruiz envió el hueso al laboratorio de biología para un análisis de ADN y composición. La respuesta fue aún más inquietante. La composición era hueso humano, 100%, pero la edad celular era inconsistente con el resto del esqueleto. El hueso triangular parecía tener miles de años, mientras que el resto del cuerpo era reciente.
¿Cómo podía un cuerpo moderno tener una reliquia biológica tan antigua integrada perfectamente? El misterio forense se volvía una paradoja temporal. Era un gancho biológico que no se soltaba. El suspense escalonado crecía. Ruiz comenzó a buscar en la historia evolutiva y la mitología. Encontró referencias a un hueso de la ascensión en textos alquímicos, un hueso supuestamente implantado por seres superiores para mejorar la especie humana. El terror de que la víctima no fuera humana o fuera un experimento se apoderó de él. Decidió investigar el historial médico del vagabundo, si es que existía alguno. La policía lo había identificado como Ricardo, sin familia conocida. La búsqueda fue infructuosa. Ricardo era un fantasma, pero Ruiz se dio cuenta de algo. El hueso no estaba integrado con el esqueleto, sino engastado en el músculo de la espalda baja. Parecía haber sido introducido quirúrgicamente, pero sin cicatrices externas. Una cirugía perfecta y clandestina. Ruiz sintió náuseas. ¿Quién tenía la habilidad y el motivo para realizar tal atrocidad? La respuesta no estaba en la morgue, sino en la calle. Un caso forense que se había convertido en una caza humana. El experimento viviente. Esto va más allá de un simple relato de terror. Estamos hablando de alterar la misma naturaleza humana. Si te sientes atrapado en este misterio sombrío, si tu mente está a 1000 por hora, detente un segundo. La verdad es un camino solitario, pero juntos somos más fuertes. Suscríbete a este canal, convierte tu curiosidad en nuestro escudo. Haz clic y únete a los que saben la verdad. Ruiz no podía dejar el caso de Ricardo. La obsesión por el hueso triangular era total. Decidió volver a analizar el cuerpo del vagabundo, buscando algo que se les hubiera pasado por alto. Y lo encontró. Bajo la capa de mugre de las uñas, encontró rastros de tierra negra y tizas de colores. No era tierra de vagabundo, era tierra de un jardín cuidado. La clave de SEO era simple. El vagabundo no vivía en la calle, era un fugitivo o un paciente escapado. La tiza sugería un entorno educativo o artístico. El pacing se aceleró. Ruiz usó la composición de la tierra para rastrear la ubicación, un antiguo centro de rehabilitación mental a las afueras de la ciudad. Un lugar con un historial de experimentos médicos cuestionables y archivos secretos. La policía nunca lo hubiera considerado, pero el hueso lo había guiado. El forense, impulsado por una mezcla de miedo y adrenalina, se dirigió al lugar, llevando consigo el hueso como una extraña brújula. El asilo estaba abandonado y desolado. En el ala de terapia ocupacional, Ruiz encontró un mural hecho con tizas de colores, el mismo pigmento hallado bajo las uñas de Ricardo. El mural era un mapa astral, y en el centro, repetido obsesivamente, estaba el hueso triangular. En el borde, una inscripción en latín, Nos hic mutamur. Aquí nos transformamos. La historia de terror se volvía una narrativa de conspiración y modificación genética ilegal. La transición fluida lo llevó a la sala de cirugía abandonada. Había óxido, pero el equipo principal estaba extrañamente limpio. Y sobre una mesa de metal encontró un libro encuadernado en cuero con el título Proyecto Ascensión. Era el diario de un médico que había estado experimentando con la integración de material biológico arcaico en humanos, buscando crear una tercera evolución. Ricardo no había sido el primero. Había muchos más pacientes con el hueso falso vagando por el mundo. El médico forense Ruiz sintió un escalofrío. El misterio de Ricardo no era sobre su muerte, sino sobre su vida como un ser modificado. El hueso prohibido no era una reliquia, sino un dispositivo de seguimiento o, peor, de control mental. La entidad en el hueso era un vestigio de otra era, ahora reactivado por la ciencia loca. El terror de los archivos forenses
se había transformado en el terror de la biotecnología. Ruiz tomó el diario y el hueso. Nunca los entregó a la policía. El caso fue cerrado como accidente sin otros hallazgos. Él sabía que el secreto de las autopsias era demasiado grande para el mundo. Guardó el hueso falso en una caja fuerte personal, sintiendo el peso de la anomalía esquelética y el miedo de saber que, en algún lugar, otros humanos llevan dentro de sí la prueba de una evolución forzada y aterradora. El doctor Ruiz se sintió perseguido por la posibilidad de que otros pacientes estuvieran cerca. La evidencia prohibida del hueso falso se había convertido en una carga psicológica. Comenzó a revisar todos los casos forenses antiguos de personas no identificadas, buscando el patrón esquelético de una incisión perfecta o un hueso anómalo. Descubrió otros 2 casos en la última década que presentaban huesos vestigiales inusuales, aunque no el hueso triangular exacto. El misterio se expandía a un proyecto de larga duración. La historia de terror del proyecto Ascensión indicaba que los sujetos eran inyectados con un catalizador orgánico para aceptar el hueso. Ruiz, en su paranoia, comenzó a creer que él también podría haber sido expuesto a ese catalizador mientras manipulaba el cuerpo de Ricardo sin protección extrema. El terror psicológico de la contaminación se instaló. Él se miraba las radiografías buscando cualquier indicio de un hueso adicional o una mutación silenciosa que lo convirtiera en parte del experimento. El pico narrativo se da cuando Ruiz, al examinar una radiografía de su propia espalda, baja por un dolor menor. Ve una sombra minúscula con la forma de un triángulo en el área donde Ricardo tenía el hueso. No era claro, podría ser un artefacto de imagen, pero para él era la certeza de la implantación. El gancho sobrenatural del hueso falso había encontrado su nuevo anfitrión. Él ya no era el investigador, era la víctima de la autopsia en espera. Ruiz se obsesionó con el diario del proyecto Ascensión, buscando un antídoto o una forma de desactivar el implante. Descubrió que el hueso emitía una frecuencia de rastreo que lo vinculaba al lugar del asilo. El forense sabía que su vida corría peligro. No por el tren, sino por los científicos locos que vendrían a recuperar su muestra. El suspense escalonado culminó con Ruiz huyendo de su propia vida, abandonando su carrera y su identidad. El pacing se volvió tenso, de huida. El doctor Ruiz, ahora un fugitivo paranoico, se dedicó a buscar y advertir a otros posibles pacientes del proyecto Ascensión, vagabundos o personas sin historial médico. Su vida se convirtió en un relato de terror en tiempo real. Él usó su experiencia forense para detectar la anomalía esquelética en los vivos, salvando a algunos, pero sin poder salvarse a sí mismo de la certeza de que el hueso prohibido crecía lentamente en su carne. El archivo forense de Ricardo sigue en la caja fuerte de Ruiz, un objeto de misterio sombrío. El doctor Ruiz vive con el miedo constante de que el hueso triangular, esa reliquia biológica, se active completamente, transformándolo en algo más. La historia de terror es que la muerte de Ricardo fue solo el final de un capítulo, y el doctor Ruiz es el inicio del siguiente, llevando dentro de sí la prueba de que la evolución no es natural. El legado de la oscuridad. Hemos navegado por 3 casos donde la muerte era solo una máscara para algo más grande. Ahora vamos al clímax. El último caso es el más impactante. Para garantizar que la próxima historia de terror llegue a usted, activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte el capítulo final de esta verdad. Hazlo ahora y sella nuestro pacto de silencio. Relato cuarto. El cuerpo que desafió la termodinámica. La doctora Beprasna. Sonia Torres trabajaba en la morgue de Santiago, conocida por su ambiente glacial y su respeto por el silencio.
Ella creía que el rigor mortis y la temperatura corporal eran las leyes inquebrantables de la muerte. Pero el cuerpo de un joven indigente, encontrado en el centro de la ciudad sin signos de trauma, le enseñó que algunas leyes pueden ser violadas por el terror. El cuerpo, según el informe inicial, había sido trasladado a la cámara fría hacía 8 horas. Un caso forense normal. 8 horas en una cámara a 4 grados Celsius significan que el cuerpo debe estar rígidamente frío, con el rigor mortis bien establecido. Al iniciar la autopsia, Sonia notó algo inmediatamente. El cuerpo estaba extrañamente cálido. No era la temperatura de un cuerpo recién muerto, era la temperatura de un ser vivo. La doctora Torres verificó el termómetro rectal 2 veces. 37 grados. Era científicamente imposible. Un misterio que invalidaba todo su conocimiento de la biología de la muerte. La doctora Torres llamó a su superior, pero en el informe escribió un valor falso de temperatura para evitar el ridículo. Era un secreto forense que no podía ser revelado. El cuerpo no solo estaba cálido, sino que la rigidez cadavérica no se había manifestado. Los músculos estaban flexibles, como si el joven simplemente estuviera dormido, sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral, pero cálido y flexible. La anécdota de terror se volvía personal para la forense. El joven parecía estar desafiando la muerte. Al realizar la incisión inicial, la sangre brotó con una fluidez que solo se ve en cuerpos frescos. Los órganos internos eran de un color vivo, con una vitalidad asombrosa. Era el cuerpo de un vivo en el caparazón de un muerto. La doctora Torres se retiró un paso, sintiendo un sudor frío. Si el joven no estaba muerto, ¿qué era? Una catalepsia prolongada. La falta de actividad cerebral lo negaba. Era un fenómeno paranormal disfrazado de caso forense. La doctora Torres, armada de valor, continuó la autopsia. El gancho narrativo se centró en los ojos. Al levantar los párpados, la doctora Torres no vio la opacidad de la muerte. Vio un brillo sutil, como si la luz se reflejara en un líquido. Ella usó un microscopio de alta potencia para examinar las pupilas, y lo que vio casi la hace caer al suelo. Dentro del cristalino, flotando en el humor vítreo, había microorganismos que brillaban débilmente. No eran bacterias ni virus, eran luces pulsantes que se movían con una cadencia propia. El hambre del microscopio respira profundo. Estás a punto de descubrir el clímax de este relato de terror. La verdad se esconde en los pequeños detalles. Si tu corazón está latiendo rápido y necesitas saber cómo termina, envía este video a un amigo que le guste el misterio. Compartir es sobrevivir a estas autopsias prohibidas. No te detengas, que el final te espera. Los microorganismos luminosos parecían alimentarse de la humedad del ojo. La doctora Torres recolectó una muestra. El laboratorio confirmó que eran de origen desconocido, con una estructura de ADN que no encajaba en el árbol de la vida conocido. Ella teorizó que estas entidades bioluminiscentes eran las responsables de mantener la temperatura y la fluidez celular del cuerpo. Estaban conservando al joven, convirtiendo su cuerpo en un nicho biológico. El misterio era doble: la muerte y la conservación post-mortem. La narración sombría continuó. La doctora Torres se obsesionó con estos microorganismos. Se dio cuenta de que si estaban conservando el cuerpo de manera tan perfecta, ¿significaba eso que el joven podía ser revivido? El pensamiento era aterrador y seductor. Si estos organismos podían desafiar la muerte, la ciencia forense nunca sería la misma. El escalonamiento del suspense se había transformado en una pregunta moral. ¿Debería intentar devolver la vida al huésped de la luz? Una noche, mientras revisaba las muestras bajo el microscopio, la doctora Torres notó un cambio. Las luces pulsantes se organizaron en un patrón.
un patrón geométrico que se movía formando y deshaciendo formas que parecían letras de un alfabeto antiguo. El joven estaba comunicándose a través de sus parásitos de luz. El terror no era el cuerpo muerto, sino la mente atrapada en su interior, intentando desesperadamente salir. Era la última autopsia que la desafiaba. El pacing se volvió intenso. Sonia sintió una presencia fría en el cuarto de microscopía. Levantó la vista. La puerta de la cámara fría, donde el cuerpo del joven seguía descansando con su calor, se había abierto ligeramente. No había viento. No había nadie más en la morgue. Era la llamada silenciosa del cuerpo. Estaba consciente y estaba esperando que ella terminara la autopsia para poder liberarse. La doctora Torres se sintió como una villana. Su bisturí había sido el instrumento de su tortura. Ella cerró el expediente, inventando una causa de muerte por falla orgánica masiva. Destruyó las muestras de los microorganismos luminosos. Era un secreto prohibido, demasiado peligroso para el mundo. Pero al día siguiente, en su café, notó que el azúcar que había puesto en su taza comenzó a brillar débilmente con la misma luz pulsante que había visto en el ojo del joven. Los microorganismos no estaban muertos. Habían escapado de la autopsia. La doctora Torres intentó en vano deshacerse de los microorganismos bioluminiscentes que ahora estaban en su sistema. Se sentía ligeramente febril y el brillo en su café era solo el inicio. Pronto lo sintió moviéndose bajo su piel. No causaban dolor, sino una sensación de ser observada desde adentro. El terror psicológico se intensificó al darse cuenta de que el joven indigente no había sido solo un nicho, había sido un mensajero forzado. Los organismos venían de un lugar y su objetivo era la propagación, no la simple conservación. La evidencia prohibida final llegó cuando Torres analizó las radiografías de tórax del joven. Vio que el patrón de luces pulsantes no era aleatorio. Formaba una especie de mapa estelar en el tejido pulmonar. Era una firma de origen, una clave de SEO del cosmos. El joven había sido infectado en un lugar con alta radiación cósmica, un cráter de impacto o un sitio de rituales antiguos. El misterio forense se había elevado a la ciencia ficción de terror. La doctora Torres se enfrentó a su propio reflejo. Sus ojos ahora tenían un brillo sutil en la oscuridad, una cualidad espectral. El gancho sobrenatural la había atrapado. Ella era ahora el cuerpo que desafía la termodinámica. La historia de terror era que su profesión la había condenado. La autopsia que ella realizó había sido el ritual de transferencia. Ella no había sido lo suficientemente fría para la cámara fría. El pico narrativo se produjo cuando el jefe de la morgue, alarmado por el comportamiento errático de Torres, ordenó una revisión de su expediente del indigente. Ella, sintiendo la frecuencia de los organismos aumentar en su sangre, supo que tenía que actuar. Borró todos los registros, quemó las placas de rayos X y archivó el caso de forma permanente, no para protegerse, sino para proteger al mundo de la epidemia paranormal. El pacing se volvió dramático, de sacrificio. La doctora Torres renunció y se aisló en una cabaña en la Patagonia. Ella vive sola, sintiendo el calor anómalo de su cuerpo, sabiendo que es un depósito de luz extraterrestre. El escalonamiento del suspense de su vida es la espera, cuando la luz la consumirá por completo o cuando ella misma se convertirá en la puerta de entrada para la invasión. El archivo forense del joven indigente está limpio, pero la verdad brilla en los ojos de la doctora Torres. Ella se ha convertido en una leyenda urbana para sus colegas, la forense que se volvió loca. La historia de terror es un final abierto. Ella es la prueba de que en las autopsias prohibidas, a veces, el muerto toma algo de ti, no al revés.
Hemos llegado al final de esta travesía por el terror de las autopsias prohibidas. El velo entre la ciencia y lo paranormal se ha desgarrado y hemos visto lo que nadie más se atreve a ver. Pero la verdad es vasta y el misterio nunca se agota. Si estas historias de terror te han helado la sangre y entiendes la magnitud de estos archivos forenses ocultos, hay algo que debes hacer. No te vayas sin formar parte de la solución o de la locura. Suscríbete ahora si tu curiosidad es más fuerte que tu miedo. Activa las notificaciones para que la próxima historia te encuentre a tiempo. Y recuerda, la próxima vez que escuches un sonido en la noche o sientas un escalofrío sin explicación, piensa en estos médicos forenses. Piensa en lo que tuvieron que ver y pregúntate, ¿qué secretos podría revelar mi propia autopsia?